Queridos hermanos, vamos a hablar hoy sobre un tema de la doncella o la virgen de Isaías 7:14. ¿Cuál es la preocupación? ¿Por qué tanto problema si es doncella o si es virgen? ¿En qué afecta esto? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál es el problema? Vamos a leer un poquito a Isaías 7:14. Dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal, una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Emanuel, Dios con nosotros. Fíjense que Isaías 7:14 dice que el Señor mismo, Dios mismo, va a estar dando una señal, un signo. Y dice, he aquí que la Virgen, y usa la palabra alma del hebreo, concebirá. Ahora, estamos viendo entonces claramente, o por lo menos así se ha pensado siempre, que Isaías 7:14 prefigura el nacimiento de Cristo a través de una joven virgen. Ahora, estamos en un contexto judío, judío con ley mosaica. Entonces vamos a pensar un poquito. Esta chica joven, alma, doncella, ¿puede ser una joven, una doncella soltera que no sea virgen? Pensemos un poquito. ¿Qué le hubiera pasado a esta chica, doncella, joven, si no fuera virgen? ¿No la habrían apedreado ya? O sea, no estaría en juego ya a esta altura del partido. No sería alguien a quien se le pudiera tener en cuenta. Probablemente ya se lo hubiera arrastrado fuera del pueblo y se la hubiera apedreado hasta morir. Entonces ahí hay un contexto judío que no se puede soslayar, ¿no? Entonces el texto de Isaías nos está diciendo que una joven doncella, que también puede ser usado en el contexto de virgen, va a concebir a Dios con nosotros. Y Dios mismo va a dar esta señal. Obviamente, esto apunta a María inevitablemente. O sea, por más que le den vuelta, no, pero es que doncella no es virgen. Eh, eh, Estamos en un contexto judío. A ver, no podemos dejar eso de lado. No es que estamos en el 2024 y decimos, bueno, pero la piba era joven y ya había tenido novio. No, no. Estamos en un contexto judío en el siglo cero, digamos, ¿no? Siglo I. Jesús está en un contexto absolutamente judío. Isaías aún peor todavía. O sea, Isaías está hablando allá atrás en el tiempo. Ni se les ocurría una joven doncella que no fuera virgen. Ya la hubieran liquidado. O sea, ya está, terminó. Entonces, vamos a ver en qué otros lugares se aplica el término alma o doncella, que tiene un paralelismo directo con la virginidad, ¿no? Génesis 24:43 dice: He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella alma que saliere por agua, a la cual yo dijere dame a beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro. Esta doncella alma obviamente es una chica que aún no se ha casado, por lo tanto es virgen. Éxodo 2:8. Y la hija de Faraón le dijo, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Una doncella, una jovencita virgen, porque ni se les ocurre pensar en una doncella que no fuera virgen. Proverbios 30:19. El camino del águila en el aire, el camino de la serpiente sobre la peña, el camino de la nave en medio del mar, el camino del hombre con la doncella alma. El camino del hombre con la doncella, doncella, joven, virgen, para poder casarse. Cantar de los cantares. A más del dolor, 1:3. Cantar de los cantares, 1:3. A más del olor de tus naves ungüentos, de tus suaves ungüentos,
Tu nombre es como un ungüento derramado, por eso las doncellas al amor te aman, las doncellas casaderas, jóvenes, vírgenes. Acá hay un tema de que almat se usa para jovencita, virgen, casadera, que se va a casar. Joven, virgen. Dice, Isaías 7:14, ya lo leímos, concebirá y darás a luz un hijo, llamará su nombre Emanuel. Ahora vamos a ver, el hebreo tiene la palabra para virgen, específicamente virgen. Pero Betulá, que sería virgen, tiene que ver con otro contexto, donde lo importante es la virginidad por encima de la edad, ¿no? Por encima de la edad. Génesis 24:16 dice, la doncella Betulá era de aspecto muy hermoso, virgen a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Ahora, esta Betulá no tiene necesidad de ser joven, sino de ser virgen. Vamos a ver Levítico 21:13. Tomará por esposa una mujer en su virginidad, Betulá. Tomarás por esposa una mujer en su virginidad. ¿Y de cuántos años esta mujer? Bueno, puede tener 94, 76, 64, 43, qué sé yo. No tiene importancia la edad, sino la virginidad. Tomará por esposa una mujer en su virginidad. ¿Es doncella? No es necesario. Deuteronomio 22:23. Si hubiera una joven virgen Betulá desposada con alguno, fíjense, una joven virgen desposada, por eso se menciona lo de la virginidad por encima de la edad. Si hubiera una mujer joven virgen, Betulá, desposada con alguno, y alguno la hallara en la ciudad y se acostara con ella, o sea, que está perdiendo su virginidad, estando casada, alguien la viola en la ciudad, o sea, acá hay un tema legal, Deuteronomio 23, está hablando de una chica que está casada, que todavía es virgen y tiene un tema legal de violación. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? ¿Qué es lo que ocurre? Jueves 11:37. Ella dijo a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad. Eso es lo que ella está llorando, que no va a tener relaciones nunca porque el padre la va a dar al templo para que ella sea una persona religiosa para toda su vida, pues así lo había prometido. Entonces ella llora porque ya no va a poder perder su virginidad teniendo relaciones e hijos. Dice, déjame que vaya a llorar mi virginidad. No es un tema de edad, sino específicamente de virginidad. Isaías 62:5. Porque como el joven se desposa con la virgen, Betulá, así se desposarán contigo tus hijos, como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. El desposa con la virgen. La mujer tenía que ser virgen para poder casarse en el caso, ¿no es cierto?, de esta mujer casadera. Entonces, cuando se habla de alma, doncella, se está dando por sentado y por hecho que esa joven doncella es virgen. Porque si no es virgen, estamos en un lío de aquellos, no estaríamos conversando. Ahora, cuando se tiene que hablar de una mujer y su virginidad por algún motivo, sin tener necesariamente una cuestión de edad, entonces se usa Betulá, porque estamos hablando de un tema particular que tiene que ver con esta virginidad de la mujer independiente de su edad. Ahora, cuando Isaías hace referencia y prefigura a María, está hablando de un tema particular que es jovencita, doncella, que nadie ha tocado, que nadie todavía ¿cómo decirlo? No ha tenido ningún tipo de relación de nada y se entrega para ser casada y está virgen sin tocar absolutamente. ¿Por qué? Porque María es el arca de la nueva alianza.
y entonces no puede ser tocada de ninguna manera. Cuando uno vuelve al Antiguo Testamento y ves cómo se trataba el Arca de la Alianza, que era prefigura de María, porque el Arca de la Alianza no es mágica, cuando Jesús llega y Jesús muere y resucita, queda en claro que María había sido aquello prefigurado en el Antiguo Testamento como el Arca de la Alianza. Obviamente, los que aceptan a Jesús como Dios y que muere y resucita por la humanidad, inmediatamente hacen la asociación inevitable de las prefiguraciones que cierran del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Es inevitable. Todo el Antiguo Testamento cierra con Jesús. Ahora, vamos del otro lado, aquellos que dicen no. El Mesías no vino, este Mesías no me sirve, este Mesías no liberó al pueblo hebreo de los romanos, este Mesías no es un Salomón, no es un David, no me sirve, no lo quiero, voy a seguir esperando al Mesías y por lo tanto voy a voltear todo aquello que apunta a Jesús como Mesías. Una de esas cosas es María. Si María es realmente el arca de la nueva alianza, entonces Jesús es indefectiblemente Dios y es el Mesías. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ponemos en entredicho la virginidad de María diciendo, bueno, lo que dice Isaías es una jovencita. Pudo no haber sido virgen, ¿eh? Es jovencita. Ahora, se olvidan del contexto judío. Nos estamos olvidando del contexto hebreo. Esa jovencita, que aún no había terminado de resolver su casamiento con José. ¿Podía no haber sido virgen? María hubiera estado frita, ¿no? O sea, ya la hubieran matado entre todos, todos hubieran hecho cola, una fila para apedrearla. Entonces, indudablemente María era virgen, sin duda. Isaías también está hablando de una virgen. A Isaías ni se le ocurre, no existe la posibilidad, no pasó nunca por su horizonte que aquella doncella que iba a dar a luz a Emanuel no fuera virgen. Ni se le ocurre. Por eso habla de Alma, una joven doncella casadera, obviamente virgen. Ni hablar, o sea, no hay ninguna posibilidad en el contexto judío de que no fuera virgen. Ninguna posibilidad. Ya la hubiera matado. A ver, no hay forma. ¿Por qué se ataca a María? Volvemos a lo mismo. Por un tiro, por elevación. ¿Cómo se ataca la divinidad de Cristo? Bueno, vamos contra María. Obviamente, si María no cumple las prefiguraciones, se cae la divinidad de Cristo. Entonces vamos y ponemos en duda la virginidad de María, ¿no? Y no, pero no es una señal del Señor, como dice Isaías, no es una señal del Señor, porque no es una virgen, entonces cualquiera podría. Fíjense que Isaías dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. Porque en 7:14 de Isaías es importante recalcar que la doncella es virgen. Para el judaísmo la doncella es virgen. Pero para aquellos que no son judíos y están leyendo Isaías, se debe remarcar esta situación porque hay gente que no es judía, que está leyendo y hay un tema súper importante que se recalca en la traducción. Cuando todos los que han ido traduciendo Isaías para la lectura de aquellos que no son judíos, obviamente era importante remarcar la virginidad de esta doncella. Porque uno lo lee hoy en el 2024 y decimos, bueno, pero una joven no es necesariamente virgen. Bueno, a ver, pongámonos un poquito en situación y vayamos a la cultura de Isaías. No existe la posibilidad de que esa doncella no fuera virgen. Entonces lo que está diciendo el texto es que una doncella jovencita casadera va a dar a luz a Dios con nosotros por obra directa del Señor. El Señor mismo os dará una señal y esa señal es que una virgen va a concebir sin intervención de su matrimonio. No va a tener relaciones, que es exactamente lo que pasa con María.
María le dice al ángel, pero yo, ¿cómo será esto? Porque yo no he tenido relaciones, yo no, todavía. Y él le dice, no, Dios te va a cubrir con su... Es una cuestión del Espíritu Santo y de Dios, una señal directa del Señor que va a ser sobre ti. Y vos vas a concebir sin necesidad de intervención de un hombre. Perfecto, Isaías 7. Cuando volvemos al Antiguo Testamento y leemos cómo se manejaba el arca de la alianza, vemos que nadie la podía tocar al arca de la alianza sin morir. Tocabas, manipulabas el arca de la alianza, te morías. Directo, no había mucho para conversar. ¿Por qué? Porque el arca de la alianza no podía ser tocada porque era de absoluta santidad y solo para llevar en su interior aquello que era de Dios. La palabra, el maná, todas prefiguraciones de Cristo. María se convierte en el arca de la nueva alianza prefigurada en el Antiguo Testamento. No hay magia en el Antiguo Testamento. Uno dice, David, por ejemplo, David no entendió de qué se trataba el arca y no se le puede culpar. Él dijo, bueno, Dios me dio el arca, la tratamos con extremo cuidado porque la santidad del arca es extrema y si la toca cualquiera muere, no se puede tocar. Entonces la llevamos a todos lados de la manera en que Dios nos dijo, con unas varas, con unos aros, es todo un rollo. Y la llevaban pensando que había cierta magia, cierto poder en el arca por sí misma. Y no, la verdad que no. O sea, los enemigos se la robaron, se la llevaron, les pasó de todo. A los enemigos la tuvieron que devolver. Porque el arca no era mágica, era prefiguración de María y de la divinidad de Cristo. El maná, el pan bajado del cielo, la palabra de Dios, ¿no? Entonces, María se convierte porque el Antiguo Testamento prefigura el Nuevo y el Nuevo ilumina el Antiguo. El Antiguo sin el Nuevo no se entiende. Y el Nuevo, cuando lees, decís, ah, esto era el Antiguo, ah, aquello era el Antiguo, ah, eso, lo otro, aquello, y todo cierra del Antiguo Testamento en el Nuevo. Todo aquello que parecía magia en el Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento decís, ah, no era magia, era esto del Nuevo, era aquello del Nuevo, y todo tiene que ver con Cristo. Todo tiene que ver con Jesús. Todo tiene que ver con la divinidad de Cristo. Justamente con Cristo, ¿no es cierto? Jesús resucitado, Dios verbo encarnado, o sea, todo apunta allí. Por eso se ataca a María, para decir, Jesús que murió en la cruz no era el Mesías. Si María no es el arca de la nueva alianza, Jesús no es Dios porque solo Dios transforma a María en el arca de la nueva alianza. Pero ¿qué le dice el ángel a María? María, cuando el ángel se le presenta, le dice, Jaire, alégrate. ¿Qué jarito mene? ¿Qué significa eso? Llena de gracia, desde siempre y para siempre. O sea, el ángel le está diciendo a María, María, vos has sido llena de gracia por Dios desde la eternidad hacia atrás y por la eternidad hacia adelante. Vos sos tierra absolutamente santa donde Dios va a pisar. Si ella no es absolutamente santa, Dios no va a pisar ahí, porque va a entrar Dios en el vientre de María y tiene que ser absolutamente santa. El Santísimo, ¿no? Es el lugar súper santo donde Dios va a estar, el arca de la alianza, el arca de la nueva alianza. Por eso se trata de esto que volvemos a lo mismo, ¿no? De voltear la virginidad de María diciendo, bueno, pero no es Alma, tendría que haber sido Betulá. Y entonces el contexto hebreo, bueno, esto que hablábamos al principio, en el contexto hebreo, en el contexto judío, no existe la doncella casadera que no sea virgen, ya lo hubieran liquidado, no hubiera llegado nunca a nada. Entonces, cuando hablemos de estas diferencias de Isaías 7, 14, recordemos el contexto judío, recordemos por qué se intenta poner en duda la virginidad de María.
Por eso también, a continuación de ello, en el Nuevo Testamento, muchos dicen, pero María tuvo hermanos. No, porque dice hasta que. No tuvo relación hasta que. En la Biblia el hasta que significa que tenés que prestar atención hasta que eso ocurre, hasta que ocurra tal cosa. Pero luego ya no tiene importancia porque lo importante era hasta qué. Pero en el caso de María es distinto. Porque en el caso de María, el arca de la alianza tiene que seguir siendo intocada por la eternidad. Por eso el ángel le dice, llena eres de... que jaritomene, que significa eso. Llena de gracia por siempre, para siempre. Tierra santa por siempre. Nadie puede tocar el arca de la alianza, caso contrario, ha de morir. Así que José nunca la tocó. Por eso, todos los hermanos de Jesús son hijos de otros padres. Y lo dice en el Nuevo Testamento si uno se toma el trabajo de mirar todos los evangelios y ver quién es hijo de quién es madre de quién, y cómo en el Antiguo Testamento se refiere a alguien para no tener dudas de quiénes son sus padres. Fulano, hijo de Mengano. Fulano es hijo de Mengano. ¿Por qué? Pues en la Biblia el hebreo no tenía la palabra para hermano. Entonces, todos, para primos. La palabra hermano incluía a todos los parientes cercanos, primos. Entonces, Lot y Abraham, Lot era sobrino de Abraham, Abraham llama a su sobrino Lot hermano. Y entonces decimos, entonces eran hermanos. No, no eran hermanos, no había la palabra. Ahora, hay que entender cómo funciona la traducción de los originales griegos del Nuevo Testamento. Los apóstoles, los discípulos, Jesús, hablaban arameo. Y los originales de los evangelios se transmitían oralmente a través de los matergúmenes, que eran los repetidores hebreos de la tradición de la Torah oral. Los matergúmenes eran repetidores, como si fueran los juglares de la Edad Media. Repetían con una memoria impresionante. Y entonces, cuando repiten en arameo. Las historias de Jesús, las historias, todo lo que llamamos Nuevo Testamento. Ahora, el traductor que traduce del repetidor arameo al griego, escucha la palabra hebrea para parientes cercanos, hermanos, y lo traduce hermanos, porque el griego sí tiene la palabra hermanos. Y entonces, el griego podría haber traducido primo segundo, pero el arameo le está diciendo hermano, porque para él hermano incluía todo lo demás, todos los parientes cercanos. Ahora, el traductor griego no hace esa reflexión al traducir. Entonces pone hermano, los hermanos del Señor. Punto. Ya está, se terminó. Y entonces viene todo el tema porque esto ocurre desde el siglo I, ¿no? ¿Y qué eran? ¿Eran hermanos? No eran hermanos, porque ocurre toda esta herejía de tratar de sacarle la divinidad a Cristo, no es algo nuevo, viene desde el siglo I. Por eso los sínodos, los concilios, el concilio de Nicea, todos los concilios que hizo la iglesia fue para dejar de discutir sobre cosas que estaban clarísimos para la iglesia primitiva. Pero había un gran problema con los arrianistas, que decían, no, Jesús no era Dios, era un Dios. Bueno, un gran drama de los judaizantes por un lado, los arrianistas por otro, o sea, era todo un tema. Así que lo que ya sabían aquellos que habían vivido con Jesús, que conocían a los supuestos hermanos de Jesús, que no eran hermanos, que eran primos, entonces dicen, bueno, basta con esto, basta de hablar pavadas y vamos a resolver este tema. Entonces se resuelve en los concilios, porque aparte ellos lo conocían, sabían, habían estado con él, no había ninguna duda. Los que habían vivido con Jesús no tenían duda de que María no había tenido otros hijos, no había esa inquietud y esa duda. Esa la tenían los judaizantes que, sabiendo bien la palabra de la Torá, querían bajar a Jesús de la divinidad y decir no era el Mesías. Entonces esto no es nuevo, pero obviamente debemos volver a los contextos. Esa doncella de Isaías, ¿podía no ser virgen? No, tenía que ser virgen. ¿Podía María no ser virgen? No.
Está clarísimo que es virgen. ¿Podía haber tenido otros hijos después? Tampoco, tampoco. Porque era el arca de la Nueva Alianza, no había ninguna posibilidad y en la Biblia no hay forma de unir a María con otros hijos. Así que, no. Volvemos, ¿no? Tengamos bien claro que cuando se ataca a María, simplemente se está atacando la divinidad de Cristo en un tiro por elevación. Pero si volvemos al contexto judío, Isaías está hablando de María. Tan sencillo como es. Muy bien, les deseo un lindo día. Que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.